Mis amados hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí transmitiendo vía YouTube con el único propósito y objetivo de bendecir como siempre sus vidas a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Estamos contentos, estamos agradecidos, entusiasmados, con mucha fe y esperanza porque en medio de las situaciones complicadas, difíciles, limitantes que hemos estado viviendo en estos días, bueno, nuestro Dios sigue sentado en su trono de gloria, reinando con poder y majestad, y Él está en control de todas las cosas. Y es tan lindo, es tan satisfactorio poder descansar en las promesas de Dios y saber que Él tiene un cuidado tan especial de cada una de nuestras vidas. Esta tarde, este día, esta mañana, quiero, si me lo permiten, seguir con la segunda parte de la palabra que empecé a predicar la semana pasada acerca de la familia, núcleo de nuestra sociedad. Y yo les decía la semana pasada que este es un tema que a mí me entusiasma, es un tema que me gusta tanto porque tiene que ver con uno de los aspectos más importantes de nuestra vida aquí en la tierra. Es el amor, es la protección y cuidado que nosotros, especialmente como padres, como esposos, como hombres, como sacerdotes, como ministros de nuestra casa, tenemos que dar a la atención debida a nuestras familias, porque al final de cuentas, ¿qué más importante para nosotros que nuestra familia? Les decía la semana pasada que si tuviésemos éxito en nuestras empresas, en nuestros trabajos, en los deportes que practicamos, pero fracasamos en la familia, hemos fracasado en lo más importante, el tesoro más grande que Dios nos ha dado. La semana pasada estaba hablándoles acerca de algunos testimonios que encontramos en la palabra de Dios, de algunos hombres que tuvieron mucho éxito en el ministerio, hombres como Moisés, como Elí. No alcancé a mencionar al profeta Samuel, era un hombre prolífico, un hombre con un ministerio ungido, impresionante, pero que sin embargo tuvo serios problemas en su familia, especialmente en la educación y en la crianza de sus hijos, que es el tema en el cual me voy a estar enfocando hoy, en cómo ministrar de una manera efectiva a nuestros hijos. Y podemos ver que a raíz de esta falta de sabiduría en la vida de Samuel para la educación de sus hijos, cómo el pueblo de Israel fue afectado a tal grado, mis amados hermanos y amigos, que el pueblo empezó a pedir un rey, cuando ya tenían a Dios como rey. Pero la decadencia de la familia de Samuel llevó al pueblo a pedir otro rey que no fuera Dios. Y esto era algo muy lamentable, el pueblo de Israel pidiendo rey como todas las naciones de la tierra. Así es que es muy importante que atendamos y que le prestemos el debido lugar a lo que es el cuidado. En este día voy a hablar acerca del cuidado a nuestros hijos, pero antes permítanme por favor retomar mi tema y mencionar algunos puntos que me parece que son muy importantes. A través de la conducta y a través del ejemplo de nosotros los padres es como realmente revelamos a Dios. La imagen que nosotros proyectamos a nuestros hijos en cuanto a Dios va a tener una relevancia, va a tener una trascendencia en sus vidas. Puede ser para bien o puede ser para mal. Entonces aquí surge una pregunta: ¿cuál es la imagen que nuestros hijos tienen de Dios por el testimonio que nosotros les damos, por el ejemplo que nosotros les damos? ¿Estamos proyectando una imagen amorosa de Dios? ¿Estamos proyectando una imagen benevolente? ¿Una imagen de un padre que disciplina con amor? ¿O estamos evidenciando o proyectando una imagen de un padre violento? Y muchas veces nuestros hijos asimilan y asumen que Dios es violento también. Estamos proyectando una imagen de falta de comprensión muchas veces, de falta de sabiduría en la forma en que los tratamos, los educamos.
Es importante que nos hagamos estas preguntas porque recuerden, nosotros somos aquellos como padres de nuestras familias, nuestras casas, proyectamos a Dios a través de nuestro ejemplo. Así es que esto es muy importante que lo entendamos. Esta es la razón por la cual como padres, hermanos, tenemos una gran y una tremenda responsabilidad hacia los hijos en el hogar. Ahora, en los principios bíblicos o a través de los principios bíblicos entendemos que Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios que ha hecho la familia en una estructura perfecta, y es muy importante que cada uno de nosotros entendamos el papel que jugamos en esta estructura divina de Dios. Nosotros como hombres, de acuerdo a la palabra de Dios, somos la cabeza del hogar. Nuestras esposas son nuestras ayudas idóneas y conjuntamente edificamos a nuestra familia, edificamos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Ahora, esta cuestión de roles, de papeles, no quiere decir otra cosa que Dios es un Dios sabio, y que si Dios nos dio a nosotros el rol o el papel de cabeza, no es para que nos vanagloriemos o para que lo malentendamos, sobre todo, pensando que nosotros como cabeza de hogar somos los que tenemos la última palabra o que somos las personas que todo lo que decimos es lo que se tiene que hacer. No necesariamente es así. No necesariamente. Recuerden, es un papel, un rol que Dios nos ha dado, y es un privilegio ser cabezas, pero esto conlleva tremenda responsabilidad, conlleva tremendo, en algunas ocasiones, sacrificios también que tenemos que hacer. Entonces el padre es la cabeza, es el sacerdote espiritual. Nosotros como padres, hermanos, somos los líderes espirituales. No somos dictadores, no somos manipuladores. Ahora, como líderes espirituales, tenemos que estar conscientes que necesitamos la gracia y necesitamos la sabiduría de Dios, porque solos no podemos, ¿no? Cada decisión, cada acción que tomamos, necesitamos tomar en cuenta a Dios y seguir el orden establecido por Dios para ser coherentes con este rol y con esta función que Dios nos ha encomendado, que Dios nos ha dado. Ahora, ¿qué sucede cuando no tenemos la sabiduría de Dios como sacerdotes espirituales, como padres en casa, como líderes? Cuando no seguimos las instrucciones de Dios, bueno, seguramente entonces vamos a aplicar los conceptos humanistas que hemos recibido, o vamos a aplicar ideas que tal vez leímos en algún libro secular, que no del todo son necesariamente malas, pero que al final de cuentas no tienen el impacto en la vida de nuestros hijos, porque estoy convencidísimo que la palabra de Dios contiene la sabiduría necesaria y la sabiduría importante para poder edificar las vidas de nuestros hijos. Así es que como padres necesitamos a Dios y necesitamos revelación del consejo de los principios de la palabra de Dios. Algo que es muy importante que quiero mencionar es que nosotros tenemos que enseñar con la vida más que con las palabras. El ejemplo que nosotros le damos a nuestros hijos va a quedar más grabado en sus corazones que las palabras que le decimos. Esto puede sonar un poco contrario a la sabiduría del mundo, donde generalmente o regularmente se enseña a través del concepto de la palabra. Y está bien, eso es parte de, pero ¿de qué sirve hablarles, darles consejos de palabras o con palabras, pero esos consejos o esas sugerencias o esa educación que le damos a nuestros hijos no está respaldada con un estilo de vida? Lo que nuestros hijos necesitan ver en nosotros no es solamente oírnos, sino que ellos quieren ver, ¿no?, cómo vivimos, el estilo de vida que llevamos a cabo. Como líderes, como sacerdotes en el hogar, es importante entender que nosotros somos llamados por Dios a proveer. Somos los proveedores de nuestra familia, proveedores espiritualmente,
proveedores materialmente y también somos los vigilantes de la salud mental, de la salud emocional de nuestros hijos en nuestras casas. Ahora, aquí hemos cometido algunos errores por causa de la influencia que tenemos del pensamiento secularista. Hemos malinterpretado, o permítame decirlo mejor de esta manera, hemos tergiversado, hemos confundido el orden de prioridades con los cuales debemos de regir nuestra familia, y pensamos que quizás lo material es mucho más importante que lo espiritual y lo emocional. Ese es un gravísimo error, porque si bien es cierto que lo material es muy importante como proveedores que somos, no es lo más importante. Estoy convencido, estoy seguro que nuestros hijos, más que una provisión material, ellos esperan una provisión espiritual y emocional. Y esto es lamentable. ¿Cuántos padres de familia, verdad, van al trabajo y a veces por darles cosas materiales, lujos materiales a sus hijos? Oiga, ojo, no son cosas necesarias, a veces son puras cuestiones de lujos. Van para un trabajo overtime, como dicen en inglés, o trabajo doble, o van y buscan otro empleo más para estar proveyendo cosas materiales, porque piensan que dándole todo lo material a sus hijos, esa es la mejor herencia, o es lo mejor que le están dando a sus hijos. Digo, si puedes darle cosas materiales dentro de tu presupuesto adecuado, no lo dudes en hacerlo, pero no es lo más importante. Nuestros hijos, más que lo material, nos necesitan a nosotros. Necesitan tener un papá en casa. Cuando trabajas 16, 18 horas al día, tengo una pregunta: ¿cuánto tiempo tienes para tu familia? Cuando trabajas inclusive los fines de semana, sábados y domingos, y durante la semana trabajas el doble de tiempo, entonces, ¿dónde está la prioridad en tu vida? O sea, ¿de qué se trata la familia entonces? Tal vez tú digas y puedas pensar: no, pero es que yo no quiero que a mi familia le falte algo, porque a mí me faltó mucho, éramos pobres y bueno, yo no quiero que le suceda lo mismo a mi familia. Pues mira, te felicito porque eres un proveedor material, pero te estás equivocando. Te estás equivocando, porque tu familia que necesita lo necesario, no lujos. Te necesita más a ti. Necesita tu tiempo, necesita tu calidad de tiempo, tu participación en eventos importantes. Voy a hablar, si me lo permiten, un poco más adelante de esto. Así es que somos los proveedores espiritualmente, ese es el orden de Dios. Proveedores espiritualmente, proveedores emocionalmente y proveedores materialmente. Estas tres cosas van agarradas de la mano, pero cada una en su debido orden, en su debido lugar. Ahora, fíjate, es triste porque muchas veces los hombres pensamos de que las esposas son las responsables de la salud espiritual de nuestros hijos. Y como hemos trabajado toda la semana, no hay tiempo el fin de semana para ni siquiera ir a la iglesia. Entonces le decimos a nuestros esposos: a ver, tú levántate y ve tú con los niños a la iglesia. No es así. No es así. Caballeros, usted, yo, somos los responsables de tomar iniciativas para caminar con Dios. No se trata de la esposa. En los tiempos devocionales, en los tiempos de oración, en las casas, le pedimos y le decimos a nuestras esposas: tú edúcalos espiritual, tú lees la Biblia, tú ora con ellos o reza con ellos, como quieran decir. No, nosotros somos los sacerdotes espirituales. Nosotros somos los que tenemos que abrir la palabra de Dios y leer versículos de la palabra y tomarlos de la mano, todo en su debido orden, de acuerdo a la edad de nuestros hijos, y compartir con ellos en estos tiempos. Mateo 6:33 es un pasaje muy conocido de la Biblia, donde se nos habla acerca de cuál es el verdadero orden de Dios. Dice la palabra: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Sabes? Dios tiene con la conciencia, Dios sabe de lo que nosotros necesitamos, pero Él nos invita en su palabra a primeramente
buscar de Él, buscar su reino, buscar su justicia, buscar lo espiritual, y todo lo demás se va a ir añadiendo. Y tenemos que tener la fe para creerle a Dios. Por supuesto, no tenemos y no podemos dejarle todo nuestro problema a Dios. Nosotros tenemos que participar también, pero todo en su debido orden. Insisto en esto, no hay que equivocarnos en el orden de las prioridades. La función del padre en el hogar es, si me lo permiten usar este ejemplo, es como la función del pastor en la iglesia. ¿Cuál es la función del pastor en la iglesia? El pastor es responsable de guiar, es responsable de alimentar, responsable de nutrir al pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces los padres en cierta forma también tienen esta función en sus casas. Son responsables de traer guianza para sus hijos, de traer alimento espiritual y alimento físico, material para sus hijos. Son los responsables de la nutrición, del balance nutritivo de sus hijos en sus casas. La instrucción de la palabra de Dios es responsabilidad de nosotros. La provisión es responsabilidad de nosotros. El pan es responsabilidad de nosotros. Proverbios 22:6 dice: enseña o educa al niño en su camino, y cuando sea un viejo, dice la versión de las Américas, cuando sea un viejo no se apartará de él. Enseña, educa al niño a que debe de andar en los caminos del Señor, y cuando sea grande, cuando sea viejo, no se va a apartar. Fíjense que la función de un padre es enseñar, educar, es guiar, es modelar un ejemplo de vida en todos los aspectos para nuestros hijos. Esto implica la necesidad que tenemos de estar presentes, de ser padres presentes en las vidas de nuestros hijos. Quiero hacer algunas preguntas que pueden ayudarnos a ubicarnos un poco en cómo estamos creando a nuestros hijos. Lo primero que quiero preguntar es: ¿tú tienes el tiempo suficiente de calidad para compartir con tus hijos, con tus hijas? ¿Compartes tiempo con tus hijos? ¿Tienes tiempo para ir a los deportes con ellos? ¿Tienes tiempo para ir, no sé, a alguna actividad de sus escuelas, alguna actividad de sus comunidades? ¿Tienes el tiempo? Si tú no apartas un tiempo para tus hijos en estos eventos que para ellos son muy importantes, estás dejando una huella muy profunda en el corazón. Yo puedo darles un testimonio rápido, personal. Por causa de mis padres eran personas negociantes, y casi siempre estaban ocupados con sus negocios. Yo estaba en la escuela primaria. Llegó un día de las madres, y me recuerdo perfectamente que había hecho un gran esfuerzo, un sacrificio para un niño de 8 años más o menos. Había hecho un gran esfuerzo para poder comprar un regalo para mi mamá, que es la costumbre. Los hijos les damos, ¿verdad?, regalos a nuestras madres. Y había hecho un gran esfuerzo esperando que mi mamá asistiera a un evento de mi escuela donde cada niño le iba a entregar su regalo a su mamá. Para mi gran sorpresa, bueno, niños ahí con sus regalitos muy sencillos, muy humildes, cualquier cosita de acuerdo a sus posibilidades económicas, habían comprado sus regalos para su mamá. Yo había comprado un regalo muy bonito para mi mamá, había ahorrado durante casi medio año. Y resulta de que llega ese día de las madres, y cuando estamos en el evento de la escuela, mi mamá nunca se apareció. Fue algo que me marcó, fue algo que quedó muy grabado en mi corazón, fue algo que me dolió mucho. Es que la vida de un padre o de una madre, en este caso, es muy importante en la vida y en las actividades de sus hijos, muy importante. Y repito, muchas veces ellos quieren ver o tenernos más a nosotros que las cosas que nosotros les podemos dar. Toma tiempo para compartir con tus hijos.
¿verdad? No es una pérdida de tiempo que vayas a un partido de fútbol con ellos. No es una pérdida de tiempo que vayas a alguna actividad de su escuela, para nada. Oye, no es una pérdida de tiempo el ser coherente con tu fe cristiana que practicas, asistiendo a los servicios de tu congregación. No es una pérdida de tiempo. Eso es algo muy importante también que debemos de modelar para nuestros hijos. ¿Amamos nosotros la casa del Señor? ¿Amamos el cuerpo de Cristo? ¿Amamos las actividades del cuerpo de Cristo? Recuerda que estamos enseñando a través del ejemplo. Puede llegar el momento en que tu niño, cuando crezca, después ya no se quiera aparecer en una iglesia y tú ahora tengas que estar casi forzándolo a ir a una iglesia. Cuando estaban pequeños, quizás tú no te tomabas el tiempo adecuado para llevarlos a la casa del Señor. Y muchas veces hemos oído testimonios de niños que son los que llevan a sus papás a las congregaciones. Y cuando ellos crecen, se hacen adolescentes, ya no quieren ir. Ahora sus papás quieren que vayan, pero ya a veces es muy tarde. Entonces hay que modelar un ejemplo de amor por la casa del Señor. Enseñarles que el cuerpo de Cristo es muy importante. De hecho, de aquí podemos sacar algunos consejos muy prácticos. Y me gustaría darles algunas ideas, algunos consejos prácticos para el desarrollo espiritual de nuestros hijos. Por ejemplo, practiquemos una fe viva en todo tiempo, no solamente en la congregación. Tengamos algunas actividades espirituales o hagamos algunas actividades espirituales en nuestras casas, como orar, cantar al Señor, alabar al Señor en nuestras casas, leer la palabra juntos, lo que llamamos devocionales familiares. Eso es muy importante. Modelemos también, en segundo lugar, un ejemplo de piedad, un ejemplo de generosidad. En la palabra de Dios encontramos hermosos ejemplos de generosidad. Nuestros hijos necesitan ver en nosotros como padres, ¿verdad? Un ejemplo de generosidad con nuestro prójimo, de ser dadivosos con nuestro prójimo, con nuestro semejante. Tercer lugar, como les decía hace un rato esto, haga de la casa del Señor una prioridad en su vida. Sea constante en la asistencia a los servicios de su congregación donde usted va, porque sus hijos están viendo su modelo, están siguiendo su ejemplo. Y repito, si usted ama la casa del Señor, sus hijos van a amar también la casa del Señor. Cuando hay amor y aprecio profundo, hermanos, por el cuerpo de Cristo, es más fácil entonces involucrar a nuestros hijos en la iglesia. Por lo consiguiente, denles un ejemplo de servicio en la casa de Dios, ¿verdad? Dentro de su mayordomía de tiempo, aparte un tiempo para servir en la casa de Dios. En las áreas que usted vea necesidades en la congregación donde asiste, ahí póngase a la disposición del liderazgo de la iglesia y diga: yo quiero servir, y déles ese ejemplo a sus hijos. Si sus hijos ven ese ejemplo en usted, no tengo la menor duda de que ellos van a seguir ese ejemplo y van a empezar desde pequeños a servir en la casa del Señor. Acá en nuestra congregación nosotros tenemos ejemplos muy bonitos de hijos, de hermanos que están sirviendo desde su niñez. Nuestro baterista de nuestro ministerio de alabanza, pues en esos días va a cumplir, me parece que 13 o 14 años, y él está tocando la batería con nosotros desde los 10 años más o menos. Es un niñito, ¿verdad? Le llamamos el flaco de cariño. Entonces, desde pequeños ya están mostrando ese amor, pero es importante que ellos vean ese amor de sus padres por la casa del Señor. O sea, no es una mera coincidencia que ese niño ame la casa, está recibiendo un ejemplo. Y así también nosotros podemos ser modelos para nuestros hijos en áreas de servicio en la casa del Señor. Es importante que invierta en sus hijos, en su salud espiritual. Por ejemplo, cuando hayan eventos en su iglesia, en sus congregaciones de campamentos de jóvenes o retiros espirituales, no se cohíba, ¿verdad? Haga el esfuerzo por hacer una inversión en la salud espiritual de sus hijos. Sé de jóvenes que fueron marcados e inclusive recibieron llamados en campamentos espirituales o retiros espirituales.
A veces pensamos y decimos, no, mucho dinero cuesta un campamento de jóvenes. No, no es mucho dinero, es una inversión que usted está haciendo para que su hijo reciba algo de parte de Dios. Así es que haga siempre lo posible, motívelos a asistir a los diferentes eventos que tengamos como congregaciones, eventos de jóvenes. Dígales, hijo, vamos, yo te llevo. Si su hijo le pide un medio de transportación para llegar al servicio de jóvenes, no le diga que no tiene tiempo, haga lo posible, o si no, busque una manera, pero lleve a su hijo a la reunión de jóvenes. Algo muy importante, y este es un consejo que sí debemos de tomar seriamente, y es: conozca las amistades de sus hijos. ¿Usted conoce las amistades de sus hijos? ¿Sabe quiénes son sus amigos, sus amigas, de sus hijos, de sus hijas? Nosotros con mi esposa, desde que yo recuerdo, mis hijos son muy sociables, gracias a Dios por eso, y desde que yo recuerdo, nuestros hijos desde 7, 8 años tal vez, empezaron a llevar sus amiguitos a nuestra casa. Siempre tuvimos el cuidado de nunca permitimos que nuestros hijos fueran a dormir a otras casas, pero sí les decíamos, bueno, invita a tu amigo, a tu amiguita a la casa, y nosotros hablábamos con los papás, inclusive de los niños, y mi esposa conoce los nombres de los amigos de mis hijos. Sabemos quiénes son, llegan a la casa y ahí comparten. Muchachos que ellos los conocen por 5 o 6 años. O más, algunos de ellos. Sabemos quiénes son. Conocer las amistades de nuestros hijos, no porque desconfiamos de ellos, no, sino porque queremos darles el cuidado pertinente, porque queremos proveerles el cuidado pertinente, que nosotros como padres somos responsables de eso. Ahora, también es importante entender que desarrollamos la vida espiritual de nuestros hijos a través de el amor constante y la disciplina. El amor, hermanos, el amor y la disciplina son dos cosas que van agarradas de la mano. No podemos apartar disciplina, amor, disciplina. Hay padres que son buenos en la disciplina, pero les falta la expresión del amor. Hay padres que son exageradamente amorosos, pero les falta la parte de la disciplina. Son dos cosas que tienen que aplicarse en conjunto, van y funcionan perfectamente cuando estas dos disciplinas se aplican en la vida de nuestros hijos. Es importante entender que la disciplina en amor se empieza a aplicar desde que nuestros hijos están en la cuna. Hay padres, hay madres que quieren disciplinar a sus hijos cuando ya son adolescentes, ya es demasiado tarde. Hay algunos estudios que han hecho algunos hombres de ciencia, y dicen que el mejor momento para empezar a formar el carácter, lo que va a ser el carácter, la vida de nuestros hijos, es desde 0 a 7 años más o menos de edad, es lo que dicen los expertos. O sea que nuestros hijos deben de sentir y deben de palpar nuestro amor y nuestra disciplina desde que están en sus respectivas cunas. Usemos los principios de la palabra de Dios para la disciplina. No tengan miedo en usar principios de la palabra de Dios. Los principios de Dios son sabios, los principios de Dios son pertinentes, son adecuados para la formación de nuestros hijos. Siempre que los disciplinemos, enseñémosles que lo estamos haciendo porque Dios nos lo está diciendo en su palabra, y que este libro es el libro perfecto. Este es el manual perfecto para la educación y para la crianza de nuestros hijos. Lo que voy a decir a continuación, sé que para algunos puede causar un efecto, ¿verdad? Y puede sonar algo así como un contraste en su forma de pensamiento, pero en la palabra de Dios encontramos que podemos disciplinar a nuestros hijos con la vara. Y tal vez alguien diga, eso es prohibido. No, permítame. Es que la vara no es para lastimar, la vara no es para destruir al niño.
La vara es para corrección únicamente. Por eso la idea, cuando la Biblia habla acerca de la vara, habla de un instrumento que sea flexible. Se habla de un instrumento que sea flexible, que no, oiga esto, que no lastime, que no dañe, pero que sí haga sentir el impacto, ¿verdad? Que sí sienta el niño que esa corrección con vara es más que nada por amor, no es para destruirlo. No estamos tratando de romper o quebrar el espíritu del niño, sino la voluntad, porque los niños, bueno, nosotros, los seres humanos, desde que nacemos, venimos con una voluntad influenciada por el pecado. Y a través de la palabra, a través del nuevo nacimiento, Cristo endereza nuestras vidas, por supuesto, pero nosotros como padres en ese aspecto somos responsables también de educarlos. No estoy diciendo que hay que lastimar, que hay que aplicar violencia doméstica, eso es prohibido por la ley. Y eso inclusive, ¿verdad? Un padre que lastima físicamente y daña físicamente a su hijo puede ir inclusive a la cárcel. No se trata de lastimar, se trata únicamente de corregir a nuestros hijos. Tómese el tiempo para dar consejos pertinentes de acuerdo a la edad de sus hijos. Cada uno de nuestros hijos es diferente. Esto es algo muy importante que también debemos entender. Mi esposa y yo somos bendecidos en tener hijos gemelos. Ellos se parecen en muchas cosas, inclusive físicamente, tienen mucho parecido, pero cada uno de ellos es diferente, tiene su propio ADN. Y hemos tenido que aprender a tratarlos individualmente de acuerdo y aconsejarlos individualmente de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus formas temperamentales de vida también. Recuerde, este es un consejo que quiero darle, recuerde que no hay mejor maestro que la repetición. Es importante que repitamos algunas verdades, algunos consejos a nuestros hijos. La repetición es algo que debemos de aplicarlo, es un principio de sabiduría, el repetir la enseñanza. A veces nuestros hijos no van a entender el consejo por una vez que se lo digamos o se lo enseñemos. Es necesario ser constantes y estar repitiendo las enseñanzas que les estemos dando. Es muy importante mantenernos en la palabra, es decir, en la forma de disciplina que estamos dando. Por ejemplo, cuando nosotros le decimos a nuestros hijos que hoy no, y que eso se tiene que mantener como un no. Porque si nosotros cambiamos, estamos mandándoles un mensaje equivocado a nuestros hijos. Es importante que ellos vean en nosotros personas firmes, personas convencidas que el consejo que les estamos dando es un consejo sabio y prudente y que les va a hacer mucho bien a sus vidas. También es muy importante que cuando apliquemos la disciplina basada en amor, haya unidad con nuestro cónyuge, que seamos los mejores, que seamos eficaces en la corrección. Nuestros hijos muchas veces tratan de ver cuál es el lado más flexible y más débil de la pareja. Y cuando la mamá es más flexible, van con la mamá, o cuando el papá es más flexible, van con el papá. Y muchas veces nos quieren confundir. Y muchos de ellos son expertos en eso. Entonces es muy importante mantener una relación comunicativa con nuestro cónyuge, estar en una unidad sólida, que yo diría casi perfecta en cuanto a lo que es la crianza de nuestros hijos, y que lo que mamá dice, papá lo respalda, y lo que papá dice, mamá lo respalda, y que no haya contradicción en lo que les estamos diciendo, enseñando, porque si no, de ahí ellos se van a agarrar, y bueno, puede ser muy dañino para sus propias vidas. Por cierto, en mi próximo programa quiero hablarles acerca de la administración que el esposo da a la esposa, y dentro de eso vamos a estar hablando acerca de uno de los canales más importantes que tenemos, que es la comunicación que debe de haber en la pareja. Así es que no, por favor, no se pierda nuestro próximo programa, donde vamos a estar hablando acerca de la comunicación en los matrimonios. Y para ir terminando por hoy, únicamente quiero decirles que lo más importante que nosotros podemos hacer
es orar con y por nuestros hijos. La oración tiene mucho poder en la protección, en el cuidado para nuestros hijos. Hay situaciones, hay cosas que nosotros no vamos a poder arreglar. Hay lugares donde nuestros hijos van a ir cuando tienen cierta edad y nosotros no vamos a poder andar ahí con ellos. No vamos a ser sus supervisores las 24 horas del día. Pero sí sabemos que nuestro Dios puede cuidar de ellos. Por eso es que es muy importante orar por ellos. No deje que su hijo se vaya a su trabajo, se vaya a la escuela o se vaya a alguna actividad con sus amigos sin antes orar por ellos. Siempre tómese el tiempo para estar velando en oración por sus hijos. Esto es uno de los ministerios más importantes que nosotros tenemos como padres, el orar, el interceder por nuestros hijos. Esperamos que todos esos consejos sean de edificación, de bendición para sus vidas. Y recuerden, no se pierdan nuestro próximo programa, donde estaremos hablando acerca de la comunicación en el matrimonio. Que Dios les bendiga, reciban abrazos, les amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta pronto.